vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos este día, damos gracias por este tiempo que tú nos concedes, en el cual podemos no solamente adorarte, cantarte, sino que también podemos disponer el corazón para que tú nos hables. En este día, Señor, te pido que tu paz se establezca no solamente en los aires de este lugar, sino en cada corazón. Que cualquier situación que esté aconteciendo en las vidas que pueda robar esa paz, hoy sea, oh Dios, quitado de los pensamientos y del corazón. Que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro ser. Señor, que a través de tu palabra en esta mañana podamos descubrir el propósito para lo cual, Señor, tú, oh Dios, nos has permitido estar en esta tierra. Y que tu voz se manifieste en este día, en esta mañana, trayendo tu revelación, tu sabiduría, tu entendimiento, y podamos todos juntos aprender de ti, conforme al propósito de este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero que me acompañe la escritura, segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Versículo 6. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. Y fíjese lo que dice la escritura: por lo cual te aconsejo que avives ¿qué? Que avives el fuego. ¿El fuego de qué? El fuego del don de Dios que está en ¿quién? A ver, ¿estamos todos en este pasaje? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Ok? ¿Lo leemos juntos? A la voz de 3, 1, 2, 3. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está escribiéndole a Timoteo, diciéndole algo muy importante que él no podía perder de vista. Y le está diciendo: fíjate de algo, Timoteo, es importante, te aconsejo, te sugiero, por no decir te encarezco, que avives el fuego del don de Dios que está en ¿quién? En ti. Y esa es una palabra que el Señor me dice o me dijo que cuando la leyera te dijera que es para ti. Porque así como el Señor se lo dijo a Timoteo a través de Pablo, te lo está diciendo en esta mañana a ti a través de la escritura. El Señor está diciendo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y es muy importante entender esto. Primero está diciendo que hay un don que está ¿en dónde? En nosotros, en cada uno de nosotros. Mírese que el tiempo es un tiempo presente, no está diciendo el don que estará, o no está diciendo en pasado el don que estuvo, sino que es el don que está, tiempo presente. Hay un don o hay dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, pero que son dones que necesitan ser desarrollados. ¿Necesitan ser qué? Desarrollados. ¿Por qué desarrollados? Porque así como los músculos del cuerpo no se desarrollan por sí solos, sino que hay que ejercitarlos. Y hay personas que les gusta ejercitarse porque les gusta no solamente tener salud, sino de alguna forma tener su cuerpo en forma, valga la redundancia. Y les gusta hacer pesas o les gusta hacer cierto tipo de ejercicios para que sus músculos se fortalezcan. No necesariamente para mostrar el six-pack o para mostrar los músculos de los brazos, sino simplemente por el mero hecho de tener sus músculos ejercitados. Imagínense que lleguemos a un punto en donde caminamos 2 o 3 calles y ya estamos cansados porque ya las piernas no nos dan, los músculos de las piernas se nos han cansado.
Eso se debe a que no se han ejercitado los músculos. Y cuando no ejercitamos los músculos, pues hay una tendencia en el cuerpo humano a que se atrofien. Músculo que no se ejercita se atrofia, o se daña, o se echa a perder. De la misma manera son los dones. Es decir, el Señor nos da dones, esos dones Él no los quita. No nos los quita. Ay, es que yo me porté mal, el Señor me dio un don y yo me porté hoy mal, entonces ¿será que el Señor me va a quitar el don? No, el Señor no te va a quitar el don. El Señor te ha dado uno o muchos dones que están en ti, pero que es necesario que tú y yo trabajemos, ejercitemos nuestra vida para que ese don que el Señor ha puesto en nosotros pueda ejercitarse y pueda verdaderamente manifestarse en nuestras vidas. Porque por ahora muy seguramente tú puedes mirarte a ti mismo y decir, pero ¿cuál es el don que yo tengo? Muchos ni siquiera saben cuál es el don o los dones que tienen. Algunos otros quizás ya identifican ciertos dones que tienen. Algunos otros posiblemente han recibido una palabra de parte de Dios en donde te habrá dicho el Señor que ha puesto este don en tu vida. Pero muchas veces nos quedamos solamente con eso. Ay, yo tengo el don para esto, o el Señor me dijo que tengo este don y ya. Y pareciera como que creyéramos que por arte de magia de un día a otro, entonces ya el don se va a manifestar, y no, hay que trabajar en el don. Entonces un día Timoteo recibió uno entre muchos dones a través de un momento en donde Pablo oró por Timoteo, impuso sus manos sobre Timoteo, y puedo suponer yo, esto es una suposición, que en medio de esa oración el Señor se manifestó quizás a través de una palabra profética o qué sé yo, y Pablo oró por Timoteo y le dijo, le impartió un don que sintió de parte de Dios, orar para que el Señor pusiera ese don en la vida de Timoteo. Pero tiempo después viene Pablo y le escribe a Timoteo. Ya Timoteo está a cargo de una iglesia, la iglesia de Éfeso, después de haber pasado un proceso de discipulado. Porque Timoteo no simplemente fue llamado y al día siguiente ya se volvió el Timoteo que vemos acá que describe Pablo, no. Podemos encontrar, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, lo veíamos la semana anterior, cómo habla acerca de Timoteo y dice que es hijo de una mujer judía, pero su padre era griego. De hecho, cuando leemos los versos previos de este capítulo 1 de segunda de Timoteo, Pablo está haciendo mención de la fe de la abuela de Timoteo y de su mamá. Dice que era una fe que no era fingida, era una fe real. Y aún menciona los nombres de estas dos mujeres, Loida y Eunice. Y Pablo dice, y yo estoy seguro que en ti también, Timoteo, hay una fe real. Por eso entonces Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego. Yo nunca he ido de camping, pero por supuesto he visto películas y he visto en la televisión procesos de camping. Y una de las cosas que se hace en el camping es encender la fogata. Y podemos ver aún en ese proceso de encender la fogata quién tiene habilidad para eso y quién no. El que tiene habilidad para encender la fogata lo hace así, rapidísimo. El que no puede pasar tiempo y sople y haga y traiga hocas y traiga madera y no le prende la fogata, porque no lo sabe hacer. Pero ¿cuál es la función de la fogata en medio de un camping? Aparte, no solamente de que le servirá a los que están en el camping para cocinar, para calentarse en el caso de que haya frío, la fogata tiene también una función en la noche, y es espantar a todas las bestias. Mientras que el fuego está encendido, los animales no se acercan. Entonces, en cierta manera, el fuego está trayendo una cierta protección a los que están alrededor de él.
¿Por qué le digo esto? Porque cuando miramos acá, el Señor le está diciendo a través de Pablo a Timoteo: mira, yo te aconsejo que avives el fuego. El fuego en la escritura representa espíritu. Y por supuesto el fuego que le está diciendo aquí Pablo que avive no es los espíritus del mal o los demonios, sino al contrario, el Espíritu de Dios en su vida. Aviva el fuego. Y entonces preguntémonos por un momento, ¿cómo podemos nosotros avivar el fuego? Entonces traiga a su mente el escenario de la fogata y piense cuando ya está a punto de consumirse la madera, en donde la llama poco a poco va menguando, que si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Y después de que se apague es más difícil volverlo a encender. Entonces, ¿qué pasa cuando la fogata se está apagando? ¿Qué se necesita para volverla a avivar? Se necesita básicamente dos elementos: más madera, y se necesita aire o viento, oxígeno, soplo. Y entonces colocamos más madera a la fogata y le soplamos un poquito para que la llama se avive y empiece a tomar más fuerza con la madera nueva que se le está colocando a la fogata. Entonces, entendiendo esto, trasladémoslo a nuestra vida espiritual. ¿Cómo puedo yo avivar el fuego? Piense o haga o mírese en esta analogía. Hay un don que Dios ha puesto en usted y en mí. Yo no sé qué tan fuerte o qué tan débil esté esa llama en su vida hoy. Pero supongamos que ya ese fuego está menguando y quizás en algunos está a punto de extinguirse. Y el Señor viene hoy para decirte: te aconsejo que avives el fuego. ¿Qué harías tú? Entonces necesitas de madera, necesitas soplarle un poquito más, es decir, necesitas meterle más del Espíritu. Necesitas meterle más entendimiento de la palabra, necesitas meterle más oración, necesitas meterle más rendición a Dios, necesitas meterle más limpieza de tu corazón, porque si no hay limpieza en tu corazón, el fuego no puede arder. Porque no queremos que arda otro fuego que no sea el fuego de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, importante entender esto: el fuego del don de Dios. Aunque Dios nos ha dado un regalo, don o dones, es tu responsabilidad individual trabajar en el don. Vuelvo y se lo repito: aunque Dios nos haya dado un don o dones, es tu responsabilidad individual trabajar en el don. El Señor no va a trabajar por ti. El Señor va a hacer lo que le corresponde a Él hacer, pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Es algo así como el papá que quiere que su hijo salga adelante, que su hijo sea un emprendedor. Y entonces viene el papá y le dice: hijo, mira, yo te quiero apoyar, yo te quiero ayudar. Te voy a dar este capital para que tú coloques tu propia empresa. ¿Cuántos quisieran eso? Que venga su papá y le diga: te voy a dar el capital que necesitas para que pongas tu propia empresa, para que inicies tu propia empresa. Yo creo que todos quisiéramos eso. Ahora, imagínense al hijo recibiendo el capital y simplemente lo deja ahí quieto, no hace nada. Y viene al tiempo el papá y le dice: ¿qué mi hijo? ¿Cómo vas? ¿Cómo va la empresa? No, pues yo no he hecho nada. ¿Cree usted que el papá le va a iniciar la empresa y va a trabajar por el hijo? No lo va a hacer. Esa es la analogía de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos está dando un capital que se llama un don. ¿Cuál es? No lo sé, usted lo debe saber.
Y si no lo sabe, que sea esta la oportunidad para que usted le pregunte al Señor: Señor, ¿cuáles son los dones que tú has puesto en mí? ¿Cuál es ese capital que tú has puesto en mí, el cual yo tengo que trabajar? Y entonces, cuando usted y yo recibimos ese capital, necesitamos trabajar en él, necesitamos esforzarnos, necesitamos dedicarle tiempo, porque así como se lo dice Pablo a Timoteo, si no avivas el fuego del don de Dios, podemos entender por antítesis que si él no aviva el fuego se va a apagar, se va a extinguir. Y entonces el don que había sido puesto en Timoteo ya no serviría para nada. Ahora mire algo muy importante. Fíjese lo que dice el capítulo 2 de esa misma carta. Capítulo 2, versículo 1. Hay dos elementos que Pablo introduce en este escrito que le envía a Timoteo. Y mira lo que dice el versículo 1 cuando está comenzando. Capítulo 2, verso 1. Tú pues, está escribiéndole Pablo a Timoteo. ¿A quién le está diciendo? Tú pues, es decir, Timoteo, hijo mío. ¿Qué le dice? Esfuérzate. Esfuérzate. Esto no se va a hacer solo. El fuego no se va a avivar solo. Necesitas esforzarte. ¿Y a quién le dice? A Timoteo. Tú pues. No le está diciendo: espérate que venga alguien más para que vuelva a orar por ti a ver si se te aviva el fuego. No le está diciendo: espérate a tal día, a tal domingo, que el Señor va a traer esta predicación y esa predicación va a avivar el fuego. No, tú pues esfuérzate. Porque ya el Señor ha puesto en ti y en mí dones que necesitan ser avivados, que necesitan ser trabajados para que esos dones comiencen a dar fruto en nuestras vidas. Hay gente que se la pasa la vida diciéndole al Señor: Señor, ¿y a mí por qué no me bendices? ¿Y a mí por qué no me usas? ¿Y a mí por qué no haces esto? ¿Por qué no? Porque yo veo que en otros sí y en mí no. Pregúntate: ¿qué estás haciendo tú con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? Imagínense eso. Ahí están. Pero en muchos ya se ha apagado el fuego. Ahora el Señor viene para decirte: aviva el fuego del don de ¿qué? ¿Del don de qué? Del don de Dios. ¿Que está en quién? En nosotros. Hay un fuego en nosotros que el Señor ha puesto. Y entonces le dice a Timoteo, capítulo 2, verso 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. ¿Sabe qué es la gracia? Porque hemos por mucho tiempo simplemente reducido el significado de gracia a que: ay, Cristo murió por mí y ya. Eso es gracia. Gracia es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y por esa gracia Cristo murió, porque Él se quiere manifestar en nuestras vidas. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cree usted que Jesús no tuvo que desarrollar su vida en Dios? Claro que la tuvo que desarrollar. Jesús en su tiempo de humanidad fue sujeto a todo lo que usted y yo estamos sujetos: a tentaciones, a sufrimientos, a vituperios, a traiciones, a tantas cosas. Pero el proceso de la vida de Jesús nos enseña cómo el Padre desarrolló en Jesús una vida ejemplar para nosotros. Porque Jesús tuvo que ser desarrollado.
Vámonos por un momentico a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Hebreos 5, versos 7 al 9. Póngale mucho cuidado a esto. Mire lo que dice. Y Cristo en los días de ¿qué? De su carne, es decir, en el tiempo en el que estuvo en la tierra, como usted y yo siendo un ser humano. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y ¿qué más? Lágrimas. A Jesús también lloró como usted y yo. No solamente una vez, posiblemente muchas veces. La Biblia solamente hay ese famoso versículo que dice que Jesús lloró cuando vio todo el dolor en medio de la familia de sus amigos por la muerte de Lázaro. Pero Jesús evidentemente lloró muchas veces. Y entonces dice que ofrecía ruegos y súplicas con un gran clamor y con lágrimas. ¿A quién? Al que lo podría o lo podía librar de la muerte. Eso nos manifiesta esa humanidad de Jesús, que de un modo nos muestra que Él en su carne o en su humanidad Él no quería morir. Sin embargo, Él no sucumbió ante ese deseo personal, sino que clamó, que rogó, que suplicó al que lo podía librar de la muerte. ¿Y qué dice? Fue oído a causa de su ¿qué? De su temor reverente. Porque Jesús sabía que no estaba en la tierra para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso vemos a un Jesús en el huerto de Getsemaní clamando y diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos esos procesos fue un proceso en el que el Padre estaba ejercitando a Jesús para que Jesús fuera un ejemplo para nosotros. Ahora sigamos el verso siguiente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió ¿qué? La obediencia. Aunque era hijo. A veces pensamos que porque somos hijos de Dios lo merecemos todo y lo tenemos todo. Y al hijo hay que formarlo. Al hijo hay que guiarlo, direccionarlo y si es necesario corregirlo. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció aprendió ¿qué? La obediencia. Versículo siguiente. Fíjese y este es el clave. Dice, y habiendo sido ¿qué? Habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. ¿Que acaso Jesús no era perfecto? ¿Que acaso Jesús no cometió pecado? ¿Que acaso dice la Escritura que Él nunca pecó? Y entonces, ¿por qué dice que fue perfeccionado? Dice que fue perfeccionado porque el concepto de perfección que usted y yo tenemos ha estado equivocado por mucho tiempo. Perfección no es cometer errores. Perfección no es ser una persona inmaculada que nunca peca, que nunca se equivoca. Eso no es perfección. Vámonos a 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16. Segunda de Timoteo 3 versos 16 y 17. Fíjese, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Toda la qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora, verso siguiente. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Mire lo que dice, a fin de que el hombre de Dios. O sea que este proceso no es para cualquiera, es para el hombre de Dios.
aquel que está buscando, aquel que se está esforzando, aquel que se expone a la Escritura, aquel que permite que la Escritura le enseñe, le redarguya, le corrija y le instruya. Para ese es este verso. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Entonces la Escritura hace en nosotros un trabajo muy importante. Un trabajo en 4 etapas o en 4 pasos o de 4 procesos. La Biblia nos enseña, la Biblia nos convence, la Biblia nos corrige, pero también nos instruye en justicia. Y la justicia, dice la Escritura en el Salmo 119, 172, que son todos sus mandamientos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces la Escritura me instruye en esa justicia. Y fíjese muy bien, si la Escritura me instruye en esa justicia, el objetivo que persigue en mí, que soy un hombre de Dios, en usted, que es un hombre o una mujer de Dios, es que usted y yo seamos ¿qué? Perfectos. Hay una coma. A continuación define lo que es verdaderamente perfección. Enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. ¿Para qué estaba siendo Jesús preparado? Para toda buena obra. Por eso dice Hebreos 5:9, habiendo sido perfeccionado, es decir, ya estaba preparado para toda buena obra, vino a ser autor de eterna salvación. Pero tuvo que pasar un proceso de formación Jesús. Lo vemos en escena básicamente durante sus últimos 3 años y medio, aunque la Biblia tiene algunos apartes de ciertos momentos muy puntuales de su niñez y de su adolescencia. Pero no hay detalles de su infancia ni de su juventud hasta que apareció públicamente frente al Jordán, frente a Juan para ser bautizado. Pero no podemos obviar que todo el proceso de la vida de Jesús, de sus 33 años, fue un proceso de formación. Así como todos los procesos de su vida y de mi vida son y han sido procesos de formación. Mire, a veces cuando miramos hacia atrás, queremos de alguna forma no haber tenido que vivir ciertas cosas, ciertos procesos o ciertos momentos que vivimos. Pero cuando entendemos el propósito de Dios, el mirar hacia atrás y ver todos esos procesos, por más difíciles que hayan sido, por más llanto que hayamos tenido, por más esfuerzo que hayamos tenido que tener para poder salir adelante de esos momentos, nos damos cuenta de que todos esos procesos Dios los usó. Yo miro hacia atrás tantos momentos en mi vida y en un tiempo yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tuve que vivir todo eso? Si me preguntaran, si me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho que yo no quiero vivir eso. Yo recuerdo en la primaria, veía a todos los compañeros de primaria que sus mamás los llevaban a la escuela. Y yo veía las escenas más comunes que miraba eran a las mamás con sus hijos, llevaban sus mochilas, cuando llegaban a la puerta de la escuela le entregaban la mochila, le entregaban la lonchera. En ese tiempo se usaba la lonchera. Se despedían de sus hijos de beso. ¿Y qué creen cómo llegaba yo? Yo tenía que llegar solo. Teniendo apenas 7, 8 años, yo tenía que llegar solo a la escuela. Y eso es lo que me encontraba todos los días. Y yo me preguntaba una y otra vez, Señor, ¿y por qué ellos sí tienen mamá y yo no? Y muchas veces, en la inocencia de niño, hasta le decía, Señor, ¿por qué no me das otra mamá?
Y cuando yo miro hacia atrás y recuerdo eso, entre otros tantos sucesos de mi vida, en un tiempo yo le pregunté al Señor, ¿por qué me tocó vivir todo eso? Pero ahora que el Señor ha ido mostrando en el último tiempo, digo en los últimos 5 o 7 años aproximadamente, ha venido revelándonos una cantidad de cosas acerca de su propósito en nuestras vidas. Yo ya miro hacia atrás y digo, uy Señor, gracias. Todo eso que viví me ha servido. No se lo deseo a nadie, por supuesto, pero a mí me sirvió. Y muchas veces, así como leíamos ahorita, con ruegos y con lágrimas, sin conocer al Señor como lo conozco hoy día, le pedía, le rogaba. Y tenía un mejor amigo, como dice uno de niño. Él es mi mejor amigo. Recuerdo su nombre, Mario Arboleda. Y me gustaba mucho ir a la casa de Mario Arboleda, porque en las tardes, mientras hacíamos las tareas, o más bien mientras yo le hacía las tareas a él, la mamá nos hacía lo que llamamos en Colombia el algo. Y yo disfrutaba eso, porque yo sabía que en mi casa no habían esas cosas. Entonces, ¿por qué vine a ponerle este ejemplo? Porque muchas veces cuando miramos hacia atrás menospreciamos los momentos o las circunstancias que tuvimos que vivir, sea de niños, de jóvenes, de adolescentes o aún de adultos, y hasta le reclamamos a Dios, ¿por qué tuve que vivir todo esto? Cuando dice la Escritura en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. No algunas, todas. Por eso les digo, ninguno de nosotros quiere experimentar el dolor, la tristeza, la desesperación y nada de esas cosas tristes o negativas. Nadie se levanta en la mañana muy contento diciéndole, Señor, ¿cuál es la prueba de hoy? No. Por el contrario, le pedimos, Señor, líbrame de las tentaciones, guárdame de todas las cosas malas. Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame. Y todas las cosas buenas se las pedimos al Señor. Pero aun cuando vengan esas cosas que parecieran ser no buenas, que no son agradables, a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Se dice que Timoteo desde muy joven perdió a su padre y por lo tanto su abuela y su madre se hicieron cargo de él. Pero cuando Timoteo se encuentra con Pablo, Timoteo encuentra en Pablo esa figura paterna que había perdido. Y Pablo adopta a Timoteo, y digo adopta en un sentido espiritual, pero aún casi que literal, porque usted mira la forma en que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe. Piensa en Pablo, ¿cuánta gente no conoció a Pablo? Pero había algo especial en Timoteo, al punto que un día Pablo oró por Timoteo, impuso sus manos sobre él. Y eso fue tan trascendental en la vida de Pablo y en la vida de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, recuerda ese día que oré por ti, que impuse mis manos sobre ti, porque ese día el Señor te dio un don. Y yo te aconsejo que no dejes que ese don se apague, sino que lo avives. Hay un día en el que el Señor te reveló el don, te lo mostró, y si no te lo ha mostrado, pídele al Señor rápido que te lo muestre. ¿Cuál es ese don o esos dones que Dios te ha dado? Aun cuando tú puedas pensar, no, es que yo no voy casi a la iglesia, yo de vez en cuando, a ti Dios te ha dado un don. Descúbrelo. ¿Cuál es? Y cuando sepas cuál es, te aconsejo que lo avives. Segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo, versículo 3 del capítulo 2.
que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Porque el capítulo 2, versículo 1 dice: tú pues esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Ahora mire lo que dice el 3. Tú pues sufre. ¿Qué dice? Tú pues sufre. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, primero le dice: esfuérzate. Lo segundo que le dice es: sufre penalidades. Hermanos, el sufrimiento no lo podemos evitar. Por más que no lo queramos, es inevitable. Si ni siquiera Jesús lo pudo evitar siendo el Hijo de Dios. Por eso es que leíamos ahorita en Hebreos que Él con ruegos y súplicas le clamaba al Padre. No porque la estaba pasando muy bien, porque estaba sufriendo. El sufrimiento es inevitable. Pero los sufrimientos o las penalidades vienen para aquellos en los que Dios ha puesto un don o dones, que se esfuerzan por avivar esos dones y que se consideran, o Dios los considera, soldados. ¿Qué hace un soldado? ¿Cuál es la característica de un soldado? La primaria característica de un soldado. Un soldado es un guerrero. Esa es la característica primaria de un soldado. Es alguien que está listo para la guerra. Pregunta: ¿estás listo para la guerra? ¿Estás lista para la guerra? Porque el Señor nos permite momentos tranquilos. Hay momentos en donde el Señor como que la marea baja, los problemas ceden un poquito y como que va todo en paz. Y en algún momento yo lo mencioné aquí hace un buen tiempo: yo me preocupo más cuando todo está en calma. Porque le pregunto: Señor, ¿qué es lo que viene? Y no que no disfrute los momentos de calma, claro que sí, qué bendición. Pero como yo sé cómo actúa Dios en nosotros, que para perfeccionarnos Él necesita procesarnos, para sacar de nosotros una cantidad de cosas que todavía no deben de estar en nosotros, Él necesita procesarnos. Entonces, cuando hay momentos tranquilos, yo, Señor, ¿qué es lo que viene a continuación? No que le esté pidiendo las pruebas, porque así como usted, yo tampoco quisiera las pruebas. Pero yo sé cómo es Dios, cómo trabaja Dios conmigo. Y los mejores momentos de mi vida los he vivido en los peores. Parece paradójico, ¿cierto? Los mejores momentos de mi vida con Dios los he vivido en los peores momentos de mi vida en esta tierra. Porque cuando he sentido que todo se derrumba a mi alrededor, me doy cuenta de cómo Dios toma el control de todo. Me aferro más a Dios, me doy cuenta, cada vez que vienen esos momentos difíciles, me doy cuenta: ay, Señor, gracias porque no soy yo. Porque muchas veces hasta uno se cree que hasta soy yo, como que es que yo tengo algo especial y por eso Dios me bendice a mí. Nada de especial tenemos nosotros sino la gracia de Dios. Dios nos bendice porque nos ama tanto. Miren, no hay nada tan malo que usted y yo podamos hacer para que Dios nos deje de amar. Pero tampoco algo tan extraordinariamente bueno para que digamos: ay, Dios me ama más a mí que a todos los demás. No, Dios nos ama a todos. Porque el amor de Dios no depende de tu comportamiento ni de mi comportamiento. El amor de Dios es permanente. Pero lo que el Señor quiere hablarnos hoy es esto: hay un don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pero necesita ser avivado. Tú y yo tenemos que trabajar en ese don. Primero, hay que esforzarnos. Segundo, hay que estar dispuesto a sufrir penalidades. Tercero,
Miren lo que dice el verso 15 del mismo capítulo 2. Dice, procura con diligencia presentarte. ¿Procura con diligencia qué? Presentarte. Entonces está diciendo Pablo, mira, debes esforzarte, debes sufrir penalidades, pero también debes procurar con diligencia presentarte. ¿Cómo se presenta un soldado ante su general? No se presenta de cualquier manera. Primero, su uniforme tiene que estar impecable. Segundo, su postura no puede estar quebrantada, o sea, tiene que estar recto. Tercero, tiene que demostrar respeto o reverencia ante su superior. Cuarto, tiene que estar dispuesto a obedecer en todo lo que se le diga. ¿Cuándo ha visto usted un soldado que no esté dispuesto a obedecer? Un soldado que no está dispuesto a obedecer simplemente lo echan del ejército. Entonces el soldado, cuando viene y se presenta ante su superior, tiene que mirar que su uniforme esté correctamente puesto, llevado. Segundo, tiene que tener una postura firme. Tercero, tiene que llevar o darle un respeto o una reverencia ante su superior. Por eso hacen así. Y cuarto, tiene que estar dispuesto a obedecer todo lo que le diga su superior. Eso es presentarse. Y dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte. ¿A quién? A Dios. Entonces, cuando nos presentemos ante Dios, debemos ¿qué? Primero, darnos cuenta de que nuestro atuendo, nuestras vestiduras espirituales estén limpias. Número 2, debemos tener una postura firme, es decir, debemos mirar que nuestros caminos no sean torcidos, sino que somos rectos delante de Dios, que nos hemos mantenido firmes en la palabra que el Señor nos ha hablado. Número 3, debemos demostrarle reverencia al Señor con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y número 4, debemos estar dispuestos a hacer todo lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Eso es presentarse. Entonces, fíjese que trabajar en el don implica estas 3 cosas, de las cuales la tercera se desprenden 4 más. ¿Y sabe por qué le dice todo esto el Señor a Timoteo a través de Pablo? Fíjese lo que dice el versículo 7 del capítulo 1:7 de segunda de Timoteo. ¿Por qué le pide esto el Señor a Timoteo a través de Pablo? Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu cobarde, sino que el Señor nos ha dado ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Poder. ¿Para qué el poder? El poder el Señor nos lo da para que se levanten aquellos que son hijos del reino, linaje del reino. Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Dunamis. Dinamita. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué ese es el poder? Para que seamos ¿qué? Testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos es dar fe de aquello que hemos oído
o qué hemos visto. ¿Y para qué damos testimonio? Para que otros se levanten también como testigos y esos vayan y den testimonio a otros y otros se levanten. Entonces el poder que el Señor nos da no es para hacer milagros, aunque los milagros hacen parte de la manifestación del poder, pero no es el fin del poder. El poder que el Señor nos da es para que usted y yo, a través de ser testigos, levantemos a otros, podamos llevarle luz a otros. Para eso es el poder. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Pero dice también que es de amor. Y la semana pasada vimos que era el amor, pero vamos a repetirlo hoy. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Juan 1, 6. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Ese es el amor a Dios, que andemos en sus mandamientos. Entonces el Señor no nos ha dado un espíritu cobarde, sino que nos ha dado un espíritu de poder para que seamos testigos y levantemos a otros. Pero también nos ha dado amor para que usted y yo podamos caminar, andar en sus mandamientos. Y número 3 dice, y nos ha dado dominio propio. Es decir, ha sujetado la concupiscencia que antes nos dominaba a nosotros. Y ya no nos domina la concupiscencia, sino que nos gobierna el Espíritu de Dios. Y entonces, si el Espíritu gobierna, todo en nuestra vida está en orden. Por eso el Señor le está diciendo a Pablo, aviva el fuego del don. La forma en que lo debes avivar es esforzándote, sufriendo penalidades, pero también presentándote ante Dios con diligencia. Y hay una cuarta cosa que Pablo le dice a Timoteo, para que avive el fuego, para que avive el don. Versículo 22 del capítulo 2 de segunda de Timoteo. 2 de Timoteo 2:22. ¿Qué le dice? Huye. ¿De qué? De las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Hermanos, todos, jóvenes, adultos o ya grandecitos, todos tenemos pasiones. Y lo que Pablo dice a Timoteo, que por supuesto es una instrucción también para nosotros hoy, es que debemos huir. No se ponga o no nos pongamos a jugar con las pasiones, porque las pasiones nos pueden dominar. No, es que el Señor me ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, y voy a enfrentar mis pasiones. No, Señor. Pablo está diciendo, huye. Ahí se aplica el dicho que muy seguramente usted conoce: es mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. O hay otro que dice: es mejor perro vivo que león muerto. Aquí no nos creamos los que podemos vencer todas esas cosas, no, las pasiones que batallan en nuestros miembros. Dice el Señor, huye. ¿Acaso José no tenía la presencia de Dios dentro de él para poder resistir la tentación de la esposa de Potifar? Claro que él tenía el poder de Dios, pero estaba enfrentándose a una pasión. Mejor me voy de aquí. Prefiero la vergüenza de que vean mi desnudez corriendo por la calle a que el Señor me vea cayendo en un pecado.
Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no solamente son para los jóvenes, todos tenemos pasiones juveniles. Y dice el Señor, huye, no le demos ocasión al enemigo, no nos creamos muy fuertes. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuídese, establezca vallas protectoras en su vida. Dios y usted saben exactamente cuáles son sus pasiones, mis pasiones, de las cuales tenemos que huir. Y termino con esto. Versículo 14 del capítulo 3, mismo libro, misma carta, 3:14. Una recomendación final. Comenzamos hablando, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y el Señor nos enseña 4 cosas que debemos hacer para poder avivar el fuego: esforzarnos en la gracia, sufrir penalidades, procurar con diligencia presentarnos o presentarse implica 4 aspectos: vestiduras, postura, reverencia y disposición a obedecer. Número 4 nos dice que huyamos de eso que se llaman pasiones juveniles. Y el versículo 14 del capítulo 3 nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vuelvo, se lo leo. Pero persiste tú. ¿Quién debe persistir? Diga yo. Porque eso no es para el que está a su lado, eso es para usted. Persiste tú en lo que has aprendido. Si usted ha aprendido hoy algo, si el Señor le ha enseñado hoy algo, Dios le está diciendo, persiste en eso. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. El Espíritu da testimonio de quién usted está aprendiendo hoy, no de mí, porque yo también estoy aprendiendo hoy junto con usted. Mire, muy importante todo esto, porque es bien importante que nos esforcemos, que estemos dispuestos a sufrir penalidades, que nos presentemos, que huyamos, pero sobre todo persistir en esas cosas. Muy importante todo eso. Porque ¿qué es lo que pasa cuando no estamos avivando el fuego del don de Dios que hay en nosotros? ¿Que hay en dónde? En nosotros. Usted no puede avivar el fuego del don en otro. Usted tiene que avivar el fuego en usted. Pero cuando usted no está enfocado en avivar el fuego del don de Dios en su vida, cuando yo no estoy enfocado en avivar el fuego de Dios en mi vida, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire lo que pasa. Versículo 14 del capítulo 2. 14 y luego el 16 y 17. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre qué palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Cuando no estamos enfocados en avivar el fuego del don de Dios en nosotros, estamos pendientes de todos los demás, hablando de uno y de otro, chismeando por aquí y por allá, pendiente de la vida de otros,
porque no estamos viviendo nuestra propia vida, no estamos nosotros avivando nuestro propio fuego. Y entonces, ¿eso qué va a dar? Va a dar ocasión a la impiedad, va a dar ocasión a la envidia, va a dar la ocasión a que te enojes porque te empiezas a comparar. ¿Y por qué esto y por qué yo no? El Señor le está diciendo a Timoteo, como nos dice el día de hoy a nosotros: enfoquémonos a avivar el fuego del don de Dios en mí, en nosotros, en cada uno, para que no estemos pendientes de los demás y no caigamos en vanas palabrerías que nos van a conducir más y más a la impiedad. No nos estemos comparando con otros, porque vuelvo y le repito, cada uno tiene don o dones de Dios dentro de usted. Avívelos, trabájelos, desarróllelos, ejercítelos, para que su aprovechamiento en el Señor sea manifiesto a todos también. Para que cuando la gente hable de usted pueda decir que usted es un ejemplo, que usted es una persona digna de imitar. Y no que estén diciendo: no, pues que fulanito vive hablando de todo el mundo. No, que cuando te vean, y sobre todo cuando Dios nos vea, pueda decir: uy, este sí agarró la onda, este sí va por donde es. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Al que es fiel en lo poco, lo pone en lo mucho. Hoy puedes tener un don y lo trabajas y lo ejercitas. ¿Qué crees que Dios va a hacer? Te va a dar más dones, te va a dar muchas más cosas, porque el Señor le gusta dar, le gusta entregarnos tesoros, pero no se los va a entregar a cualquiera, sino a aquellos que están dispuestos a esforzarse. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias esta mañana o esta tarde ya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad hacia nuestras vidas, por hablarnos y enseñarnos. Hoy, Dios, yo te pido que tú puedas traer el entendimiento en cada uno de nosotros de cuál o cuáles son esos dones que tú has depositado en nuestras vidas, y que podamos avivar el fuego de cada uno de esos dones, es decir, que podamos trabajar en ellos con el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, esforzándonos, estando dispuestos a luchar si es necesario, lo cual sería lo mismo que sufrir penalidades, pero si es necesario luchar, lucharemos. Señor, estar dispuestos para presentarnos con diligencia ante ti, con todo lo que ello implica, y por supuesto a estar alertas, que cuando llegue el peligro a nuestras vidas podamos huir en el momento oportuno, Señor, para mantenernos, Señor, puros y santos delante de ti. Señor, que podamos esforzarnos en estas cosas, que podamos, Señor, trabajar en estas cosas, y que tú, oh Dios, traigas en nosotros un nuevo despertar a vivir en esos dones que nos has dado, cualquiera que ellos sean. Señor, perdónanos si en algún momento hemos descuidado ese trabajo personal y nos hemos enfocado en las vidas de otras personas y hemos dado pie a que nuestros labios hablen lo que no deben hablar, y aún, Señor, quizás se hayan abierto puertas de envidia, de enojo en nuestro corazón al ver cosas muy buenas en otros que quizás no vemos en nosotros mismos. Perdónanos, límpianos de esas cosas y ayúdanos, Señor, como lo dice tu palabra, con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos, Señor, cumplir tu voluntad, para que podamos, Señor, trabajar en el don, avivar el fuego en nuestras vidas, y que ese fuego, Señor, pueda contagiar a otros, Señor, que también requieran avivar el fuego en sus vidas, Señor. Que el fuego que has puesto en mí no se extinga, sino que crezca, que se aumente, Señor, al punto que pueda también para darle un poco de fuego a otros, Señor, que necesitan de ese fuego para también avanzar y crecer en sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas cada día acerca de lo que debemos hacer, y más en este tiempo, Señor, en donde tú quieres usarnos a cada uno de nosotros.
Señor, aviva el fuego en cada uno. Que a través del trabajo y del esfuerzo individual, Señor, tú también obres, Señor, de una forma sobrenatural en cada vida, para que coayude todo esto a cumplir todo tu propósito y voluntad en esta tierra. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.